Bueno, suele ocurrir que cuando uno tiene que hacer hablar a un amigo, en este caso entrevistar a un amigo, sabe lo que tiene que hacer y más o menos preguntar, pero no sabe por dónde empezar. Y sobre todo cuando hablamos de Juan Carlos Pérez Brito, guitarra clásica, uno de los más celebrados guitarras de Canarias, en definitiva uno de los grandes. Entonces yo me voy a limitar a empezar por el principio, que a lo mejor es una forma buena de empezar. Juan Carlos. Creo que sí, Antonio. Para mí es un gustazo estar contigo aquí. Pues mira que yo. Juan Carlos, me imagino que empiezas como todos los músicos de este pueblo con un timplillo en la mano, con 7 años. Pues sí, es bastante curioso porque yo le pedí una guitarra a los Reyes con 7 años. Y cuando fui a clase el profesor me dijo, esto es muy grande para ti. Se la pasó a mi hermano mayor y si tú vas a coger el timplillo. Y me puso el timplillo en las manos y ahí empezó la cosa. Es curioso porque a los 2 días ya tenía bolsas en los dedos, bolsas de agua. Agüita, no es el callo, sino que era tan bruto que me pegué 2 días sin parar. Y tengo unas cuantas anécdotas. Yo la que más recuerdo de aquella época es que la primera cosa que me enseñó fue la polka mazurka, ¿no? Y a las siguientes clases, claro, es que si se te va la afinación y tienes un poco de oído, tú mismo dices, ay, esta cuerda se rodó, la buscas y la colocas en el sitio de nuevo, ¿no? Y tú dices, Chayo, pero ¿qué te pasa, tío? A ti no se te desafina el timple nunca. Digo, no, es que yo, si se desafina, la vuelvo a poner en su sitio, ¿no? O sea que el profesor... No me volvió a afinar más el timple más nunca. ¿Morales se llamaba? Héctor, sí, Héctor Morales, sí. Y después ya cuando creciste un poco, sí le diste a la guitarra sí. Y al laúd. Sí, estuve un par de años con el timple, pero yo la guitarra la cogía y sacaba mis cositas de oído y después ya un poco más académicamente, ¿no? Lo que sí está claro es que querías volar alto. Sí. Y coges vuelo hacia Gran Canaria para estudiar guitarra en el Conservatorio de Música de la capital Gran Canaria. Y aquí te tropiezas con el malogrado Efrén Casaña. Sí, la verdad es que yo me crié aquí, ¿sabes? No tuve que venir a Gran Canaria porque soy palmero de nacimiento, pero yo los parvulitos, la EGB, el bachillerato, todo lo he hecho aquí en Las Palmas, ¿no? Y empecé con Héctor precisamente en la calle del Cuyás, la calle Cano, en la sección femenina de aquella época, imagínate, con 7 años. Y después de esos 2 o 3 años, que después seguía, ya había empezado en el conservatorio y seguía con Héctor, haciendo cositas, hasta me pedía que lo acompañara y a lo mejor iba a tocar a algún sitio y yo ya iba de concertista ya. Y nada, cuando entré fue a los 12 años en el aula de Efrén Casaña, en el conservatorio. Y nada, es una experiencia muy bonita, adquirir la técnica, los recursos para intentar llegar un poco más lejos en todas las músicas, porque de aquella época, claro, empecé con el folclore, pero no era el folclore digamos, vivido realmente en la calle, con la familia, con los amigos, sino era un folclore más de academia, de escenario, por decirlo de alguna manera. Claro. Y realmente fue mucho más adelante cuando conocí el verdadero folclore de las parrandas, ya con el Colorado. Sí, de eso hablaremos ahora. Tenías claro que lo tuyo iba a ser la guitarra, pero en plan serio. ¿Tenías conocimiento de destacados guitarristas canarios? Entiéndase, Carmelo Cabral, Ezequiel Cuevas, por ejemplo, José Pérez, Pepito Pérez, Papa Alcázar. Sí, la verdad es que me da un poco de vergüenza reconocer que no estoy muy documentado en lo que se refiere a esas personas, en concreto a Ezequiel Cuevas sí lo he oído nombrar bastante, y por supuesto Francisco Alcázar mucho, incluso lo conocí en persona, ¿no? Pero porque ya estaba mucho más vinculado a lo que es la guitarra clásica,
que por cierto Efrén Casañas, a pesar de ser un guitarrista clásico, fue el que acompañó a Casimiro Camacho en la grabación del disco. La única grabación que Exacto, o sea que también tenía un vínculo con la música popular en cierto sentido, ¿no? Y bueno, sé que esas personalidades son gente importante que hizo cosas que hay que valorar en lo que se refiere a la guitarra que se acercó a la música popular, al folclore, y que fueron a lo mejor los primeros que empezaron a hacer cositas a voces, cositas más curiosas, pero no estoy muy documentado en... Lo que sí está claro es que sí conocías la existencia de un señor de ingenio que se llamaba Blas Sánchez. Hombre. Y que daba clases en París. Eso fue curioso porque fue Efrén Casañas el primero que tenía su foto allí, en el aula del conservatorio. Blas, yo lo veía con su guitarra arpa. Y flipaba, con la guitarra esta tan bonita y con tantas cuerdas, ¿no? Y resulta que vino a dar un cursillo aquí a la Casa de Colón. Flipé con el concierto que se pegó Blas, porque claro, una guitarra arpa de 13 cuerdas son. Sí, creo que tiene 13 cuerdas. Es alucinante, y los salmos a Pablo Neruda, y el tío se metía, me impresionó tanto que al hablar con él, pues el tío me entusiasmó y me dijo, vente para París, porque yo estaba en sexto de guitarra, terminando ya el grado medio aquí en Las Palmas, y me animó a que pidiera una beca y me fuera para allá, y eso fue lo que hice, pedí una beca, el Cabildo me dio una bequita y aproveché y me fui para París con 20 años. Y estuviste nada más ni nada menos que 7 años. 7 añitos, sí señor. Me dio tiempo de conocer a muchos guitarristas, de ir a muchos conciertos, de coger clases con Blas, con Didier Prat, un gran alumno de él, y con Roland Diens, que es uno de los guitarristas más, digamos que más valorados en el mundo en este siglo, porque era un guitarrista que no solo era intérprete, sino que era compositor, arreglista, improvisador, hacía cosas contemporáneas y al mismo tiempo románticas, una fusión de unas músicas increíbles, música para orquestas de guitarra. Sí, la verdad es que fue una experiencia increíble estar allí. Y un alumno aventajadísimo porque obtienes varios reconocimientos, por ejemplo, el primer premio superior de guitarra a nivel departamental. Sí, es que allí los exámenes los hacían a nivel departamental y luego al final a nivel regional, que era la región de París, todo alrededor. Y sí, la verdad es que me costó mi trabajito, tuve que trabajar mucho porque me pegaba 4 o 5 horas todas las mañanas solamente de técnica. Es así. Hay un periodo en el que te tienes que exprimir a tope. Después llega el momento en el que si quieres estar en el circuito de los concertistas en el primer plano, pues tienes que seguir. Pero es una vida bastante sacrificada. Sí, sí. Si quieres volar alto, tienes que... Y hay mucha competencia, y cuando tienes la posibilidad de hacer tu propia música, porque eres creador, y al mismo tiempo tienes la oportunidad de hacer música con gente como Domingo el Colorado y otra gente, pues es lógico que lo aproveches y que a lo mejor abandones un poco más la faceta solística y te dediques más a acompañar, a crear, a arreglar. Y ahora viene lo bueno. Llega por París un terremoto majorero, un tal Domingo Rodríguez Orama, conocido por el nombrete del Colorado. Sí, señor. El caballero va a estudiar guitarra clásica y como compañero de viaje, un tiplillo. ¿Cómo surge esa fusión entre un tipo sereno, tranquilo como tú, con un terremoto como Domingo? Pues la verdad es que fue mágico. Fíjate tú que ya lo he nombrado 2 veces y tú todavía no me habías preguntado por él. La verdad es que lo conocí en un concierto. Él llegó por allí de una manera un poco inesperada. Me acuerdo que Blas Sánchez me dijo que iba a venir un canario de Fuerteventura y tal, y de repente me lo encuentro en un concierto y nada, y al principio el hombre tímido, callado, asombrado, imagínate, venía de ahí, y al encontrarse en ese tipo de situaciones, pues parecía una persona hasta medio introvertida y calladito y tal, y después ya, pues imagínate, ir cogiendo confianza y empezar a tocar música canaria, a tocar en los metros, a comer juntos, a estudiar juntos, a vivir juntos, y la verdad es que fue una experiencia preciosa. Él se fue soltando y yo también. ¿Y cómo surge eso? Es decir, tú que estabas tan centrado en el tema clásico y tal,
¿Cómo Sí, llegan a esa fusión? Vamos. la verdad es que fue fácil porque él fue a hacer guitarra clásica. Él no fue a hacer música canaria allí. Entonces, digamos que yo fui el que lo puse en situación porque ya llevaba un par de años yo por ahí. Y fui el que, en cierto modo, empezó como a decir, venga, vamos a estudiar juntos, venga, vamos a hacer estas escalas, vamos a hacer estos estudios, tal, a tocar y a ir a conciertos, a estudiar juntos. Y después la música canaria es que surgió espontáneamente porque él había tocado mucho, había mamado mucho, y yo soy canario y yo también había tocado mucha música canaria, aunque no fuera tan en las parrandas como él, ¿no? Y fue surgiendo y nos dimos cuenta de que al tocarla la gente pues le gustaba mucho, tenía mucho éxito, y como nosotros tocábamos en el metro también para sacar unas perrillas, pues tocábamos mucha música canaria y ahí fuimos dándonos cuenta de que tenemos unos recursos con los que podíamos conseguir una especie de, digamos que de producto muy interesante, porque al incorporar la técnica guitarrística a la música popular, pues te permite llegar un poco más lejos en cierto sentido, ¿no? Por tanto, ¿cómo es tu relación actual con el folclore? ¿Circunscrito al Colorado? Hombre, la verdad es que con él es que ya, ¿sabes? Mamamos mucho folclore con los viejos, las parrandas, las amanecidas, los pucheros. Ahí fue donde conocí yo el folclore. La primera vez que fui a Fuerteventura fue cuando lo viví de verdad, de verdad. Y en los ventorrillos y todo eso, ¿no? Y después he tenido la suerte de encontrarme a lo largo del camino con un montón de gente, de haber acompañado a gente como Dacio Ferrera, por ejemplo. Eso es por decirte uno que para todos es el más grande. Pues imagínate, de ahí para abajo, o bueno, o a la misma altura, porque está un poco, pues quizás prácticamente a todos los solistas de Canarias, ¿no? Entonces, claro, he vivido, y encima a gente como Fabiola Socas, que es una persona que ha investigado tanto y se ha preocupado tanto por lo que es el folclore, las raíces, el estudio del folclore, la recuperación del folclore para la pervivencia, para la enseñanza, para la difusión, para todo, por medio de una persona que conoció que se llama Carmen Nieves, que es una investigadora, que fue Premio Canarias, que ha editado libros. Y claro, entonces nos hemos acercado a la búsqueda de lo que es la esencia, la pureza, llámalo como quieras, porque realmente no hay nada que sea realmente puro. Aquí todos tenemos un poco de mestizaje, porque se supone que los guanches no tenían instrumentos de cuerda. Entonces lo que más se puede parecer a el origen podría ser lo del hierro y la gomera, que son un poquito más chácaras, tambores, pitos y eso. Pero claro, anoche mismo estuvimos hablando de eso ahí con José Brito, el de Barrios Orquestados, que nos dirigió, y con Benito y con el Colorado, y estuvimos hablando de eso precisamente, de que hasta qué punto hay música canaria, y hay música que nos vino de Europa y se mezcló y hay un mestizaje, y hasta qué punto, por mucho mestizaje que haya, es canaria, hasta cualquier cosa porque la está haciendo un canario a su manera. Claro, la adaptamos a nuestra forma de ser. Claro, la folía ya existía desde el barroco, pero no es exactamente igual que la nuestra. La estructura cambia un poco, tiene cosas en común, pero después nosotros la transformamos, la adaptamos y le dimos nuestro toque. Ya que hablamos de la folía, por ejemplo, me da la impresión que se están perdiendo los estilos particulares de cada una de las islas, ¿no? Se está unificando la folía y digo yo que es un retroceso. Sí, en cierto sentido sí, porque antes existía un poco el estilo majorero, el estilo conejero, el estilo canarión, el estilo chicharrero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es verdad que ahora los medios de difusión, de comunicación, todo hace que todos tengamos acceso en el mismo momento a todo. Antes no. Y entonces ahora ya, digamos que no nos nutrimos, porque al principio todos nos inspiramos, es casi una manera de copiar, de aprender, y luego después cada uno crea un poquito, le da su toque personal. Pero antes tenías lo de tu isla, principalmente. La y ahora tienes todo. La tecnología tiene cosas positivas y en este sentido... Claro, ahora te dejas guiar más por decir, pues esta me gusta mucho como canta, me gusta como canta Maribí, o me gusta como canta Fabiola. Es casi más la persona, que ya no es tanto la isla, la manera de cantar. Oye, y
¿Te atreves a dar una opinión de la situación actual del folclore en las islas, la influencia que han tenido los medios de comunicación? La verdad es que el diagnóstico es complicado porque yo pienso que al mismo tiempo que es esperanzador ver que hay niños que aprenden folclore, que lo maman con los padres, con la familia, y que después en las escuelas hay aulas que lo trabajan y que lo potencian. A pesar de eso, digamos que el sistema, lo que nos rodea, no colabora mucho, no ayuda, porque hay una especie de consumismo de música de masas, música un poco comercial, de esta que a veces te dan ganas hasta de, ¿sabes? El bombardeo ese de música sin ningún tipo de profundidad o de mérito, por llamarlo de alguna manera, ¿sabes? De sentido, sino toda la misma pum, 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 en el mundo entero, ¿no? Y eso hace que no solo el folclore, sino todas las músicas que en cierto modo, la clásica, hasta un pop rico, hasta un blues, hasta el jazz, hasta todo eso, está un poco empobrecido y un poco asfixiado por eso, que no permite que sea un poquito tan mayoritario como lo fue en su momento, en sus épocas y en sus lugares, ¿no? Retorna, vida mía, que te espero con una indescriptible sed de amar. Vuelve pronto a calmarme, que me muero si presto no mitigas mi dolor. Retorna, vida mía, que te espero con una indescriptible sed de amar. Vuelve pronto a calmarme, que me muero si presto no mitigas mi dolor. A conmover tu corazón no alcanzo. ¿Cómo puedo vivir lejos de ti? Tan solo me sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente en mí. Oye, tu actividad académica es amplísima, composiciones varias y estrenos también varias obras. ¿Nos puedes recordar algunas? Hombre, yo desde que tengo recuerdos siempre me gustaba ponerme a inventar, a componer mis cositas, ¿no? Pero quizás lo más importante que haya hecho a nivel de creativo, compositivo, con la guitarra clásica, fue una suite que la llamé Suite a Mares, que lo curioso es que fueron piezas que fueron compuestas en un momento dedicadas a un amor, al amor que tenía en ese momento, ¿no? Y por eso lo llamé a Mares, y es una especie de pequeña suite de 4 piezas que la grabé con el Museo Canario, con Fernando Bautista, y está el disco, editaron el disco y está ahí para la historia, me siento muy orgulloso. Después a nivel compositivo también he compuesto un sirinoque y un punto cubano para guitarra y otros instrumentos, incluso timple, el sirinoque también, y orquesta sinfónica, que tuve la suerte de estrenar hace unos años en La Palma. Lo que pasa es que no me quedé demasiado contento porque no tuvimos tiempo de prepararlo muy bien y era una orquesta que no era una orquesta profesional. Me gustaría volverlo a hacer en mejores condiciones. Y después a nivel de arreglos, eso ya mucho. Tengo muchas piezas de estas que a uno le han gustado. Cualquier canción que me gustara mucho, yo intentaba sacarla con la guitarra, ¿no? Fuera del estilo que fuera. Y tengo arreglos de todo tipo, ¿no? De Keith Jarrett o de las piezas de Walt Disney o de música de tango, de lo que fuera, samba. Y además elaboración de trabajos pedagógicos. Sí, también, claro, porque tantos años de experiencia hacen que uno esté siempre preguntándose el porqué de las cosas y vas adquiriendo el conocimiento y vas adquiriendo los recursos para enseñar y te dan ganas de plasmar eso de alguna manera. No lo he editado en serio, pero tengo un montón de material que he utilizado en mis clases, en mis cursos. Y no paras porque con tus hijos, Benearo y Ayatima, formas
un trío increíble. Y todavía más increíble si ese trío se convierte en un sexteto con el Colorado, Ayla y Julia. Sí, sí, es lo que te estuve contando una vez, que la verdad es que es increíble tener la suerte de que nuestros hijos hagan lo que hacen con esa calidad, porque nos permite, ¿sabes?, disfrutar de algo que es al mismo tiempo muy emocional, que al mismo tiempo tiene calidad y que digamos que tiene incorporado la superación incluso del choque generacional. Es una cosa que es como una especie de bomba que cuando la ves, la tienes delante, te produce un efecto muy especial, muy especial. Imagínatelo, son buenos, son todas buenísimos. Julia es una monstrua que toca el timple, el cuatro, la guitarra, la flauta. Ayla canta y baila precioso. Mi hija toca el piano, terminó la carrera y canta precioso también. Menearo terminó el contrabajo y toca y hace coros y la verdad es que Estás privado de tus juicios. estoy increíble con las posibilidades que tiene eso, estoy súper contento. Vamos a ver si lo sacamos un poquito más. Ya lo hemos hecho 2 veces. Oye, por tus manos han pasado un montón de alumnos y alumnas. Yo me imagino que no todos, de alguna manera, tienen la idea de dedicarse precisamente a la guitarra y tal. Algunos solo aparecen, o por lo menos la pretensión es para forrunguear. Sí, no, por supuesto. Claro, hay gente que viene simplemente a aprender un poco de guitarra y luego descubren poco a poco que quieren llegar más lejos y que tienen posibilidades de llegar más lejos, porque no todo el mundo tiene, digamos, que el don y la capacidad de acceder a terminar una carrera superior, por ejemplo, ¿no? Tengo bastantes alumnos que lo han hecho. Lo que pasa es que si empiezo a nombrar ahora y me dejo alguno por detrás, después me echan la bronca. Pero es curioso que anoche mismo estuvimos tocando en el auditorio del Parque Doramas a José Antonio Ramos y claro, él fue alumno mío en el conservatorio, ¿sabes? Bastantes años. Y claro, eso no lo sabe nadie. Y como él, tanta gente, imagínate tú, montones. Y la verdad es que es un orgullo, porque todos me quieren un montón y me lo agradecen y yo estoy súper orgulloso. Hombre, tu mérito tiene. Oye, ¿consideras que debería existir otro trato de la música tradicional? Digamos, adaptarlo a las nuevas generaciones de manera transversal para que nuestros músicos tengan una sonoridad reconocible. Entiéndase, por ejemplo, cómo podemos identificar a un guitarrista flamenco, un brasileño, un argentino. ¿Te refieres a incorporar la música tradicional a los planes de estudio? No, por ejemplo otro trato, que se identifique la música que tocas como que es isleña, igual que podemos identificar, pues... Sí, la verdad es que estuvimos hablando un poco de eso también anoche, curioso, porque está claro que tenemos una personalidad que si nos ponemos a escuchar la música canaria y a sentirla y a analizarla un poco, desde que la escuchas la reconoces, dices, esto es canario. Y al mismo tiempo se parece a muchos músicos del mundo, porque aquí hay una confluencia increíble de todos los continentes. Podemos decir que existe esa... Sí, lo que pasa es que tenemos un poco de complejo, no sé qué es lo que tenemos, que hay algo, aparte de esa especie de aislamiento, que a pesar de ser el centro del mundo donde se cruzan todos, estamos como en una especie de agujero negro, ¿sabes? Aquí, metidos, y digamos que Europa nos queda allá, América nos queda allá, África aquí, pero no terminamos de estar en ninguno de esos 3 sitios, sino que somos los 3 aquí, y como que lo que hacemos aquí no sale tanto de aquí. Quizás porque, digamos, tendemos a fusionar cuando lo que hemos hecho siempre es coger de aquí y de allá y adaptarlo a nuestra forma de ser. Exacto, somos como se llama, un mosaico increíble de mestizajes, de culturas y de música, y hay una maravilla increíble aquí a nivel creativa y a todos los niveles, muy original, muy personal, que es una mezcla realmente de todo. Lo que pasa es que no terminamos de... Y eso que hay canarios por todas partes del mundo, ¿no?
Y canarios universales también ha habido, como Alfredo Kraus o yo qué sé, el propio Pedro Guerra o gente que siendo canarios han llegado a todas partes, pero hay algo que en cierto modo nos lo pone un poquito más difícil. Oye, sí. Dentro del mundo del folclore, ¿crees que la guitarra se le da el protagonismo que debe tener, o por lo menos se le reconoce ese protagonismo que debería tener? La verdad es que es complicado porque, claro, la guitarra siempre, porque haya adquirido unos recursos que le permiten tener un papel importante en lo que sería el dúo, porque la guitarra es un instrumento de acompañamiento, porque el timbre siempre será el instrumento canario, el instrumento solista, ¿no? Y yo conozco muy bien lo que es hacer cosas muy elaboradas, muy estudiadas, incluso técnicamente difíciles, pero no deja de ser la que acompaña al timbre. Entonces, no sé hasta qué punto se podría hablar de un reconocimiento o de una valoración. La gente que entiende y que es capaz de percibir y de apreciar, sí, pero a lo mejor otros no lo ven tanto. Yo me he visto en muchas situaciones en las cuales a lo mejor se me reconoce y dice, oh, qué maravilla, qué tal, y otras en las que prácticamente ni se me mira, depende de la situación, de la persona. Claro, es que parece que está en un segundo plano, porque sí. Está el timplillo, que es un alcahuete y tal, pero después está, por ejemplo, el laúd o la bandurria que se antepone, ¿no? O sea, que parece que la guitarra está ahí, sí, pero... Sí, es que en la música popular normalmente es el clásico pun, chin, chin, o sea, normalmente. O sea, entonces, claro, es lógico que los que puntean y hacen melodías y hacen ese tipo de cosas como que tengan un papel protagonista, del mismo modo que el que canta es el que tiene el papel protagonista. Y encima el timbre ya por sí solo, el timbre ya de por sí, por ser el instrumento más agudo, ya destaca por su timbre, por su personalidad canaria, y si encima el ejecutante es alguien como el Colorado, pues ya me dirás tú a mí. Oye, la música, pues, en los conservatorios, las escuelas de música, como una de las que tú eres profesor en La Palma, evidentemente necesaria. Pero siempre hay que mirar qué de bueno y qué de malo tiene el academizar la música tradicional. Sí, es lo que te he dicho, ¿sabes? Que llevar las academias es interesante porque es bueno que la gente que hace música clásica o música que va a adquirir unos conocimientos técnicos y teóricos, pues también mamen un poquito de lo que es la música de su lugar, de la música popular, de la música que sale un poquito de las entrañas, de los viejos, de los padres. Pero al mismo tiempo corre un poquito el peligro de que pierda un poco esa esencia, esa espontaneidad, esa naturalidad. Pero bueno, yo pienso que de cualquier manera es positivo. Si la persona que lo muestra lo sabe hacer y le hace descubrir al niño que mira, esto es canario, y le pone a lo mejor unos vídeos para que lo escuche o lo lleva a algún sitio para que escuche a gente haciendo música tradicional, pero de verdad de una manera espontánea, pues no tiene por qué tener un sentido negativo, ¿sabes? No, lo clásico puede volverla un poquito más académica y un poco más desprovista de lo que es la vivencia directa, pero del mismo modo a la gente que tiene esa vivencia directa le interesa y le atrae ese mundo academicista que le aporta ciertos recursos técnicos y el conocimiento un poquito del porqué teórico de muchas cosas, que es interesante. No es necesario, porque yo estoy seguro de que hay muchos músicos que a lo mejor no saben escribir música, pero que son unos músicos bestiales, porque la música es una cosa que no es física, que está aquí en el espíritu y en la oreja, ¿no? Entonces, en un momento dado, ha habido siempre maravillas que no pasaron por el conservatorio, y del mismo modo hay maravillas en el conservatorio que son envidiadas por esos otros, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor, lo ideal es un poquito la mezcla de las dos cosas, sabiendo llevarlo. Y además de oreja, tienes un oído increíble, y antes hablabas de voces. Trabajas, por ejemplo, con tu hija Yatima, que tiene una voz preciosa y una forma de cantar. Eso sí que es una oreja. ¿Eh? Eso sí que es una oreja.
con Fabiola, con Julia. ¿Tienes alguna recomendación para los que tienen y quieren presumir de voz sin cantar con un sentimiento propio como merecen nuestros cantos? Sí, la verdad es que aquí, bueno, aquí seguramente en todas partes se peca un poco demasiado de la búsqueda un poquito del impacto, por Dios, tremenda voz, el taponazo para allá arriba y el alarde, por decirlo de alguna manera. Y muchas veces eso no tiene nada que ver con lo que es la música que te llega adentro, que te emociona, ¿no? Por supuesto que hay momentos en los que hay que tener un poco de vozarrón, pero yo tengo comprobado que las personas que más conmueven no son las que tienen a lo mejor ese estudio de canto lírico o ese pepinazo impostado, sino los que lo viven de verdad con emoción, los que están sintiendo lo que están cantando y lo cantan hasta con humildad, por decirlo de alguna manera, que son los que te llegan de verdad y que son gente que han mamado mucha música y que les sale sin saber muy bien cómo, sin reflexionarlo, después de haberse nutrido de todas esas músicas, dejan que eso haya enriquecido y sale por mí, pero de una manera casi espontánea, sin pensarlo, muy natural. Juan Carlos Pérez Brito, una gozada esta charla. Quiero concluir que me digas, pues, desde tu punto de vista, cuál es el estado de salud de la música tradicional canaria ahora mismo. Es un poco el estado de salud, es lo que te dije antes, porque realmente yo considero que es bueno desde el punto de vista de que hay, mira, todos los timplistas que hay y los grupos que hay, incluso en las escuelas de música suele haber un aula de folclore, pero claro, es lo que te dije, que realmente el entorno en el que vivimos no propicia demasiado la vivencia de eso de una manera espontánea, diaria y natural. Antes estaba incorporada, digamos que a la vida, ¿no? Hasta a los cantos de trabajo y a todo. Y ahora pues eso ya existir no existe, entonces hay que buscar la manera de que la gente lo pueda vivir. No sé, que siga existiendo un poco el ventorrillo, las romerías, o que en casa los padres canten, toquen y puedan vivir ese tipo de experiencias, porque la verdad es que no solo en el folclore, sino como te dije antes, un poquito en todos los estilos de música, se está por el bombardeo de las masas un poquito más comerciales, pues es difícil, ¿sabes?, llevarlas a lo que es la vida diaria y natural y espontánea y que tengan esa repercusión a lo mejor que tuvieron en su momento, ¿no? Contando con tipos como tú, igual lo logremos. Gracias. Vamos a intentarlo. Gracias.